Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse, bienvenidos. Un gusto estar reunidos nuevamente en la casa del Señor. Es una bendición como podemos experimentar esa presencia de Dios, amén, en nuestras vidas. Y cada día, no solamente poder sentir su presencia aquí reunidos, pero aún llevarnos la bendición y seguir en nuestros hogares, dicen amén. En esa comunión con el Señor es maravilloso. Esta tarde, antes de entrar al mensaje, queremos tomar la Santa Cena y quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11. Pero antes de participar, quiero invitarlo para pensar, meditar por un momento. Vaya conmigo al cuadro donde Jesús está con sus discípulos. Se acerca el tiempo, faltan unas horas para que Él sea arrestado y cruce el proceso de ser maltratado, ir a varios juicios, una actividad de cansancio, una tras de otra, varios juicios, burlas de las personas. Y menciono esto porque muchas personas piensan solo en que fue a la cruz y allí fue crucificado, con la lanza le abrieron su costado, todo esto. La injuria de los malhechores, bájate y bájanos, no que tú eras el Cristo. Se acercaba todo ese momento y Él está con sus discípulos antes de esto diciéndoles, ¿verdad?, que tomen de el pan que es su cuerpo, que participen de su sangre. Y mucha gente todavía no ha entendido qué significa esto. Y luego, por ahí hay una tradición muy fuerte donde a personas le han hecho entender o creer que en el momento de que participas del vino, literalmente hay un proceso le llaman transustación, donde se convierte el vino en la misma sangre de Cristo. No, mentira, eso ya no es así. Eso es un simbolismo de lo que Cristo hizo. Y lo que el Señor está diciendo en esa cena, comed, este es mi cuerpo, que vosotros es partido. Y luego menciona de su sangre. Lo que Él está diciendo fue lo que antes predicó. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. El que comía de este pan jamás tendrá hambre. Comer el cuerpo de Cristo es comer la palabra misma de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando la comes, escúchame bien, así cuando tú y yo comemos el pan y el alimento diario, el beneficio de nuestro cuerpo, nos da fuerzas, nos nutrimos, nos alimentamos y nos mantenemos en condición. De otra manera, si no alimentamos este cuerpo, quedamos débiles. ¿Dicen amén? Desnutridos. Y por eso la Biblia habla mucho que la palabra del Señor nutre nuestras vidas espiritualmente. Comer el pan del cielo, el cuerpo de Cristo, es eso, alimentarnos. Beber su sangre. Piensa en esto, la sangre natural tuya y mía, tu propia sangre, un descuido, un rasguño y nos brota ahí un poquito de sangre. Si trae sobre todo una ropa blanca y por descuido uno se limpia, esa sangre nuestra, tuya y mía, mancha la ropa. ¿Dicen amén? Donde quiera que hay derrame de sangre, hay mancha. Cuando el Señor habló de su sangre, habló de que esa sangre no mancha, esa sangre limpia. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que hacer este acto significa que estoy comiendo el pan del cielo. El pan que a vida eterna permanece, no en el pan que perece. ¿Dicen amén? Y por eso la vida cristiana va agarrando esa forma, esa vida espiritual que no conocíamos, esa vida espiritual que para muchos sigue siendo extraña, que se preguntan cómo sucede, cómo va a pasar. Ahorita la Escritura nos va a explicar cómo sucede. Así que yo te invito para que participemos ahora en el capítulo 11 de 1 Corintios. Leemos de esta manera.
El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participe del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participe. Si la sangre de Cristo te ha beneficiado y limpiado tu vida, si ese pan del cielo ha tenido efecto en tu vida, dale gracias con una oración. ¿Cuántos dicen amén? Te quiero invitar que empieces, no solo esta vez, pero siempre, a romper ese silencio. Levanta tu voz, donde tú mismo te oigas que estás hablando con el Señor. ¿Dicen amén? Que se oiga nuestra oración. Levante su voz en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu pan ha venido a bendecir nuestra vida. Nos ha venido a nutrir. Con cuánta razón tú nos dijiste que eres el pan de vida. Señor, gracias. Gracias por el estado que nos das en tu sangre, donde tu sangre nos limpia de todo pecado. Es tu sangre quien nos presenta a Dios, porque tú cargaste en tu cuerpo el pecado de nosotros. Por tus llagas fuimos curados, Señor. Y no solo eso, sino que nos presentas delante del Padre, como que si nunca hubiésemos cometido ninguna falta. Somos justificados, Señor, en ti. Gracias por tu bondad. Gracias por tu perdón. En Cristo Jesús. Amén. Es bien importante meditar en estas escrituras y entender que esto no es una tradición, no es una costumbre, sino es un testimonio que damos. Un testimonio que responde a la pregunta que el profeta hizo en Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Hablando del anuncio de Dios enviado a través de Cristo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y siempre lo repetiré, hoy por hoy. Yo soy el primero que levanto la mano y digo, yo he creído en el anuncio. Pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y yo levanto mi mano también, sobre mí. Porque el cambio que Dios hace no es un cambio temporal, no es un cambio pasajero, es un cambio permanente. Y vamos a continuar el tema de la palabra en esta tarde. Leíamos la semana pasada, sobre algo debe de morir en mí, para que también en mí se manifieste la vida de Cristo. Y precisamente el pan, el alimento, la comida, nos nutre. Y ese impacto dentro de nosotros sucede una transformación. Una transformación que mucha gente no entiende todavía. Ahora yo quiero referirme con mucho respeto a muchas personas. Hablo con muchas personas y oigo preguntas. ¿Qué en realidad es ser cristiano? Yo miro que ustedes no practican cosas que yo sé que son malas para mí, pero no puedo dejarlas. ¿Cómo le hacen? ¿Qué es eso? ¿Cómo pasa? Y uno comparte la palabra, pero a veces algo sucede y lo he observado por años. Cuando las personas hablan contigo preguntándote algo, la mayoría lo hacen correctamente. ¿Cómo le hacen los cristianos? ¿Cómo sucede esta transformación? Y cuando empezamos a querer platicarles, si tú observas,
ellos empiezan a mirar para otros lados, se distraen. Son pocas las personas que realmente siguen en línea de pensamiento y no entienden lo que les estás diciendo, porque hay una fuerza que está trabajando para que no reciban este pan del cielo. Y por eso ellos vuelven a la misma y dicen, oigo los cantos, qué bonito, los miro cómo viven, qué bonito, pero ¿cómo se hace eso? Yo te quiero hablar esta tarde y decirte que va a suceder cuando algo muere dentro de nosotros para que viva también algo dentro de nosotros. ¿Dicen amén? En otras palabras, este templo, este cuerpo necesita estar vacío de mi yo para que Cristo viva en mí. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne significa lo que sigo viviendo como ser humano, las situaciones, tengo vecinos, amigos, hijos, crecimiento de mi familia, hay situaciones que me hacen enojar, sí, pero aún así, en el momento que algo me quiere perturbar, lo vivo en Cristo Jesús. Se acaba mi yo, no respondo como antes, ahora actúo diferente, puedo hablar con mis hijos, puedo dar un buen trato a mi esposa, soy un buen vecino, soy un buen compañero de trabajo, soy accesible, ya no soy aquel malhumorado, ya no soy aquel que le molesta, ya no soy aquel que está criticando todo el tiempo, no, ahora ha sucedido el inicio de una transformación. ¿Cuántos dicen amén? Morir para vivir. Por eso hemos estado cantando la misma escritura, si vivimos para Él, vivimos, si morimos para Él, morimos. Entonces quiero explicarte por qué razón algunas de las cosas que no cambian en nuestra vida, aunque deseamos ser como un cristiano y vivir como viven algunos cristianos, y decís, ¿cómo le hago? Bueno, lo primero que te tengo que decir es, tenemos que aprender a cultivar el oír la palabra de Dios. Y cuando cultivamos esa buena repetición, ese buen hábito de leer la Escritura es suficiente para hacer un trabajo porque es viva y eficaz. ¿Dicen amén? No solamente entra por tus ojos, por los oídos, por todo nuestro ser, recorre nuestro cuerpo hasta los mismos tuétanos, dice la Biblia. Y empieza a suceder. Alguien dice, pero si yo he leído y no sucede nada de eso. Bueno, una cosa es querer agarrar una información como cualquier otra, y otra cosa es, ¿qué necesito? Y hay acciones que marcan la diferencia. Ayer oramos por alguien, mi esposa y yo. Alguien que viene y dice, necesito oración. Pero alguien que viene y no lo dice solo de labios, lo dice y cae de rodillas. Dice la Escritura, el corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. No nos arrodillamos frente al hermano, al pastor o al amigo, no, nos arrodillamos frente a Dios. Cuando Dios ve esa decisión en nosotros, es cuando el Espíritu Santo empieza en esa transformación. ¿Cuántos dicen amén? No es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Esta transformación nos lleva a un punto especial que quiere decir la vida espiritual. El domingo pasado expliqué que en los años 70 que yo me convertí, con los años entendí que hay una distorsión en cuanto a entender la vida espiritual. Una distorsión que a través de los años personas vamos poniendo o nos ponen y lo aceptamos por no conocer la palabra, por no cultivar el conocimiento. ¿Dicen amén? Entonces, dije algo que posiblemente a algunos les preocupó, pero no te preocupes, hoy vas a entenderlo. Por eso les digo que esto está mejor que las películas. ¿Cuántos dicen amén? En mis años recién convertido, existían ciertos requisitos de personas unos a otros de lo que era la vida espiritual. Y en aquellos años la vida espiritual era que si no hablabas en lenguas, que si no saltabas, si no temblabas en un culto. Ahora, escuche bien, yo creo en la manifestación de Dios y Dios no tiene ningún modelo. Él es, olvídese, nos sorprende
Yo he visto gente que con la presencia del Señor simplemente se les ilumina el rostro y están risa y risa de gozo. Otros están llorando, dice el amén. Otros lloran y levantan las manos. Y hay gente que brinca de gozo, de alegría. Eso es correcto. Pero Dios obrando en cada persona. No es un patrón general donde todo el mundo te obliga. Y voy a ser directo y con mucho respeto. Hay gente que en un culto te obliga a saltar, brinca y brinca, y si no lo haces estás muerto. Mi hermano Juan aquí está sentado, superando una situación de salud en su pie. Y si él estuviera en una reunión en esta noche y le dirían, tú no saltas, pues no te mueves, estás muerto. Estas son cosas que la gente hacía. ¿Sabe qué es la vida espiritual? Que aquí está el hermano buscando de Dios, aunque sabe que tiene que tener cuidado de un pie. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que te está exigiendo, él no sabe si te operaron anoche, antier, si pasaste algo, te torciste un pie. Quieren ver algo muy a su manera y le quieren hacer un molde. Escúchame, Dios es soberano y se va a manifestar en la vida de cada uno de manera diferente. ¿Dicen amén? Hay otros que ni lloran, ni se ríen, ni saltan, ni brincan. Están quietos y están fluyendo esa presencia en sus vidas. Y lo puedes ver en su estilo de vida, respetuosos, amorosos, buscando a quién servir. ¿Cuántos dicen amén? Hay una infinidad de maneras como Dios se mueve en la vida. Pero sucede esa transformación conforme nosotros nos rendimos al Señor. En los tiempos del Señor, te voy a dar un ejemplo. En los tiempos del Señor había muchos prejuicios también como estos. Yo sé que para muchos ahorita esto va a ser nuevo, pero había unos cristianos, vamos a decirlo así, entre comillas, religiosos, que defendían la ley a capa y a espada. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero la misma ley les había enseñado, y Cristo se lo repitió después, cuando un joven vino y le dijo, un joven rico, ¿qué debo hacer para tener el reino? Y él contestó, el Señor, ¿qué lees? ¿Qué lees en la ley? Quiero decirte, cuando el Señor esta pregunta, ¿qué lees? Él está diciendo, está escrito. Y ustedes conocen la ley. Ahora, ¿qué lees en la ley? Amarás al Señor, tu Dios, dicen amén, y a tu prójimo. Esto está escrito desde el Antiguo Testamento. Mucha gente se pierde en esas dos cosas, amarás al Señor y a tu prójimo. Los judíos, los religiosos, los fariseos, los maestros, entre comillas, que se les llamaba rabís, maestros, de alguna manera ellos marcaron en la vida de las personas una distorsión de la vida espiritual. Cuando te hablo de rabíes de la antigüedad, maestros de la ley, y te menciono fariseos, publicanos y escribas, tenían tareas, pero se habían hecho puros religiosos. Y todo este grupito lo que hacía es que ellos aseguraban al pueblo que ellos estaban cerca de Dios. Y curiosamente ellos, según podían distinguir quién era digno de ser de la familia de Dios y quién no. Y por eso ellos tachaban, rechazaban el publicano allá, la ramera allá, el leproso allá. En otras palabras, rechazaban y mantenían a la distancia. Ojo, y esa era su vida espiritual. Eso era estar cerca de Dios. Una distorsión total. Porque la ley decía, amarás a Dios y a tu prójimo. Y lo que ellos hacían, ama a Dios, pero tú vete para allá. ¿Estamos entendiendo? Curiosamente hoy, existen muchos creyentes que batallan con estas cosas. Se les llaman prejuicios, fronteras que se ponen entre unos y otros para escoger quién sí y quién no. Escúchame bien, por eso cuando aparece Jesús, el Hijo del Señor, el Hijo del Padre, ¿cuántos dicen amén? Amén. Para esto apareció, para hacer todas estas obras del diablo de mentira.
y contrariamente a Él llega y Él no rechaza ni mantiene lejos a nadie. Por eso fue el conflicto más grande, porque Jesús era la persona más accesible de aquel tiempo. Venía con la prostituta, el leproso, el enfermo, se acercaba y el Señor tenía una palabra. En sus palabras respondía a la necesidad más grande del ser humano. Allá en la vida de cada persona, ponte a pensar, ¿cuál sería el clamor más profundo de un leproso? ¿Cuál sería, hermanos? Ser sano. ¿Cuál sería el clamor más grande de María Magdalena, prostituta? Perdón. ¿Cuál sería el clamor de Bartimeo, el ciego, del paralítico? Sanidad. ¿Estamos entendiendo? Te recuerdo que la ley hablaba de lo que era inmundo, lo que tenía defecto, hablando de los animales y también de las personas. Pero ahora se habían quedado ellos estancados allí. El mirar a un animal inmundo, cojo, ciego, de pronto también la persona, por eso el leproso allá, el paralítico allá, todo el mundo allá. Y Jesús aparece con la vida espiritual del cielo. Venid a mí todos los cansados y cargados. ¿Cuánto estamos entendiendo? Esta es la diferencia. Yo te quiero animar que hoy, aunque tengamos 5 o 10 años en el cristianismo o más, que tengamos cuidado con la distorsión de lo que es una vida espiritual. La vida espiritual no es ni del que salta, ni del que brinca, ni del que hace mucho ruido o poco ruido. La vida espiritual consiste en ser testigos de Cristo en cualquier situación. Aquí y donde quiera, ¿dicen amén? Eso es lo más importante. Les dije el testimonio la semana pasada y también esto, ojalá que alguien que se quedó pendiente sepa lo que dije. La anciana enferma, ¿cuántos se recuerdan? Anciana enferma en un lugar, 25 años, sentada en una silla de ruedas, un hoyo en la quijada, enferma, consumiéndose, no se puede mover. Alguien que no quería visitar el hospital llega, ve todo, nada le agradó el olor ni nada. De pronto en el pasillo miró allá al salir, aquella anciana se acercó y por alguna razón algo lo movió y él empieza a hablar. Dice el testimonio que aunque el lugar y el olor no le agradaba, él insistió y por lo menos 4 años se mantuvo visitando ese lugar. Llevaban regalitos, algún chocolate, una flor, tantos enfermos que hay en un lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero le llamó mucho la atención que esa anciana tenía un aspecto de paz, aunque su rostro era poco horrible por ese hoyo que la comía en vida. Y llegó el momento que el día se acercó y le dice: te miro mirando afuera al patio. ¿Qué haces cuando estás aquí? ¿En qué piensas? Volteó ella con una confianza, esos ojos de ternura, le dijo: mira, yo miro todo y pienso en mi Señor Jesús. Dios ha sido tan bueno conmigo. Mi padre murió, mi madre y yo tuvimos un negocito. Con los años murió también mi madre. Después yo me enfermé. Hace 25 años que estoy aquí, pero Dios sigue siendo bueno conmigo. Espero que el Espíritu Santo te aclare esto. La vida espiritual ni siquiera depende de salud física bien. Conozco docenas de hombres y mujeres incapacitados, sin un brazo, sin un pie, sin un ojo, en silla de ruedas, y alaban al Señor y se mantienen. Te comparto así breve, mi primer trabajo al convertirme en la iglesia donde me convertí, fue a los 18 años. Y qué bueno que esto sucedió en mi vida. ¿Sabes cuál fue mi primer trabajo sirviendo al Señor y a su pueblo? Traer un paralítico en su silla a la iglesia, Ramoncito. Lo llevaba y lo traía antes del culto y después. Pesaba el ingrato. Me era más fácil cargarlo que empujar la silla. Y no había de motor eléctrico entonces. Pero qué precioso. Y te lo digo ahora, cargarlo y tenerlo aquí. Y una persona enferma así no huele tan bien.
pero que yo me recuerde que me espantó el olerlo, el cargarlo, el sentir, a veces hasta subaba aquí en mi cachete, jamás. Ese fue mi primer trabajo, arrimar a una persona. Y yo doy gracias a Dios porque Dios sabe qué hace con cada uno de nosotros. Y todo es una enseñanza, es una inversión donde Dios te permite ir viendo un panorama diferente. Mucha gente quiere servir a Dios, pero a su manera. ¿Sabes qué? Prepárate, porque la vida espiritual te va a llamar a hacer una tarea en el momento que menos lo imaginas y de la forma que menos lo imaginas. Los religiosos, los rabíes y todos ellos, por eso pelearon mucho con Jesús. Por eso hubo discusiones con el Señor Jesús. ¿Quién recuerda que ellos pelearon bastante con el Señor Jesús? ¿Nadie se recuerda? Tengo una escritura. Me voy a detener aquí para darla porque es importante. En el capítulo 26 de Mateo, apúntalo y lo lees en casa, dice que principales, sacerdotes, escribas y ancianos tuvieron consejo, escúchame bien, para prender con engaño a Jesús y matarlo, literalmente. En otras palabras, matarlo mucho antes de que él diera su vida en la cruz del Calvario. Cuando ellos hablan que hicieron consejo para prender con engaño a Jesús, imagínense. ¿Por qué? Porque la práctica de él iba contra lo que ellos enseñaban. Es que aquí nadie escoge quién es cristiano y quién es no. Es Dios que lo demuestra con sus hechos en la vida de cada uno de nosotros. ¿Dice el amén? ¿Qué nos dice? Por sus frutos los conoceréis. El Señor era accesible a todo tipo de personas y por eso esta gente sentía que su estilo de vida y su forma de ser estaba quedando en ridículo. Si tú te empeñas en seguir cultivando tu vida con la lectura, vas a encontrar escrituras como donde el Señor Jesús habla y precisamente en el capítulo mismo 23 de Mateo. Primero vimos el 26, ahora te digo un poquito atrás, 23. Cuando tú leas el capítulo 5 de Mateo, habla de bienaventuranzas. Pero luego cuando tú vas al capítulo 23, agárrate. Y sobre todo con estos religiosos, ¿dicen bien? Recuerde que uno puede ser cristiano y convertirse en un religioso. Y el cristianismo no es religiosidad, el cristianismo es relación con Dios. Como consecuencia, buena relación con los demás. En el capítulo 23, si lo lees en casa, del verso 1 al 37, una buena lectura para esta semana, te vas a dar cuenta que Jesús definitivamente acusa a estos escribas y fariseos, a estos religiosos los acusa. Capítulo 23 de Mateo, verso 1 al 37. En casa puedes tomar la lectura. Dice que en el verso 5 hacen obras para ser vistos. Son exhibicionistas especialmente con su vestimenta. Se vestían como pavos reales, dice, y se lucían para ser vistos. En el mismo capítulo 23 de Mateo, el verso 5 en adelante, sigue diciendo que aman los primeros lugares en las cenas y en las sinagogas. En otras palabras, una apariencia muy hueca, falsa, pero también muy vista por todos. Por esto es que la gente, el pueblo, se volcó contra Jesús, porque decían: ¿quién es este? Nunca ha hablado hombre como este. Y la multitud le seguía, porque estos apartaban y rechazaban, y este abarcaba a todo mundo. Era contra ellos.
Y aquí los describe el Señor en el capítulo 23. Aman los primeros lugares. Dicen las plazas. Les gusta que los llamen rabí, maestro. ¿Qué significa eso? En el verso 8 dice, pero vosotros, Jesús hablando a sus discípulos, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Sí saben quién es nuestro maestro? ¿Dicen amén? Porque uno es vuestro maestro, dice, y todos vosotros sois hermanos. La religiosidad, la conducta de estos rabís y religiosos habían dividido al pueblo. ¿Quiénes eran de la familia de ellos espiritual, supuestamente? ¿Y quiénes eran puestos a distancia? Y todo esto se cae cuando el Señor aparece. Y aquí los describe. En el verso 11 del capítulo 23 dice que el mayor, hablando de los discípulos, el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Verso 12, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será exaltado. Verso 13, aquí vas a encontrar ocho ayes que el Señor habla. Ayes quiere decir, ay de vosotros hipócritas, hablándole a los religiosos. Ay de vosotros, está diciendo ay. ¿Cuántos entendemos lo que es el ay? Va a venir papá con pao, dicen amén. Y es lo que el Señor está diciendo, ay de vosotros. Ahora escúcheme bien, esta escritura se la dejo, no se la doy, ya sabe. Esta está entre Mateo y Juan. No, se la voy a dar más fácil. Sí, Mateo y Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ya le ayudé bastante. Regularmente le doy de Génesis a Apocalipsis. Hoy se la estoy dando regaladita, ¿verdad? Usted va a encontrar palabras gloriosas, enseguida se las doy. En el verso 13, el capítulo 23, empieza. Y le doy solo algunas partes, no todo el versículo. Ay de vosotros, hipócritas, que no entráis ni dejáis entrar. En otras palabras, ni te pones bien con el Señor y ni dejas entrar. Me dijo un hermano, si yo nunca me he puesto en la puerta para a la gente. No, si no se trata de que te pares ahí, no dejes entrar. Está hablando de entrar al reino de los cielos. ¿Y sabes cómo no los dejas entrar? Porque eres hipócrita. Porque vives en el mundo como todos. Y después te ven adorando al Señor. Y entonces la gente dice, ya conocemos eso, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha dicho, para ser como ustedes? No, gracias, así me quedo. ¿Quién ha oído eso? Estos eran los religiosos a los que el Señor les dijo, ni entras ni dejas entrar. Es que precisamente el testimonio, la conducta, quiere decir mucho. ¿Cuántos dicen amén? Verso 14, hipócritas que devoráis las casas de las viudas. Estoy hablándole de un grupo de religiosos que según ellos eran muy espirituales. Este era su vida espiritual, este era su comportamiento. Por eso le digo que es muy fácil tener una distorsión de lo que realmente es la vida espiritual. El testimonio de la anciana que te acabo de volver a recontar es uno de los aspectos de lo que es la vida espiritual, porque no es un molde. Conozco hombres y mujeres de Dios, pudientes, tienen finanzas, tienen negocios y viven bien todo. ¿Y sabes qué? Son personas espirituales. Mantienen su testimonio, ¿dicen amén? Pero otros con un pedacito de lotería que se sacaron, ya le dieron la vuelta al mundo y ya dieron la espalda a Dios y a todo. No, no es así. Es que si estamos como la anciana, enfermos, sufriendo, pero agradeciendo siempre a Dios, si estás en una posición sano, tienes todo lo que Dios te da, qué bueno, gloria a Dios, dale gracias a Dios. Es que Dios no le amamos por circunstancias, simplemente le amamos porque Él es Dios. Dicen amén. Y precisamente su amor nos lo demostró al enviar a su unigénito Hijo aquí al planeta para dar nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Verso 15, ay de vosotros, hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito.
Un prosélito quiere decir que buscas compadres que crean como tú, que vivan como tú. Hay gente que te invita a participar del pecado, a participar de todo. Pero es tremendo lo que sucede aquí. Dice que una vez que lo han hecho a esa persona, la hacen doblemente peor que ellos. Se lo voy a leer como dice exactamente. Hay de vosotros, hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Te lo cambio, para ser un compadre de tu manera de vivir. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué tremendas palabras de Jesús. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero eran religiosos. Verso 16. Ay de vosotros, hipócritas, guías de ciegos. ¿Alguien puede confiar que si usted es ciego, otro ciego lo va a guiar? Piénselo. ¿Podrá guiar un ciego al otro ciego? ¿Qué sucedería? Ambos caen en el mismo hoyo, dice la Biblia, ¿verdad? No. Por eso Jesús es nuestro guía, es nuestro maestro, dicen amén. Allí no hay nada que perder. El más tremendo para ellos, verso 23, hay de vosotros hipócritas que dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia. Al hacer distinción y mantener lejos a los que están mal, es ser injusto, es no tener misericordia. Por eso a veces personas no comprenden el Evangelio, porque a ti y a mí el Señor nos cambió, al menos en lo personal, te lo digo, jamás pensé estar menos en una iglesia compartiendo y siendo pastor, porque mi vida fue una miseria de joven. Sin embargo, hoy no solamente me agrada lo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque lo pone, sino que me atrae el servicio. Por eso arriesgamos servir a personas, ayudar hasta donde Dios nos permita. No podemos resolverle la vida a nadie con nuestra vida, pero sí podemos proveer aunque sea una mano. ¿Cuántos dicen amén? Darle pan al que tiene hambre, darle una mano al caído, dicen amén. Ofrecerle un techo aunque sea el tejabán de la casa a alguien que en ese momento lo necesita. Dice la Escritura, amén, que por la maldad que hay en el mundo, la caridad se enfriaría. En este tiempo lo sabemos perfectamente. Todo mundo desconfía de todo mundo. Hay violencia, traición, robo por todas partes. Pero aún así, ¿sabes qué? Tú y yo, como cristianos, nos atrevemos a correr el riesgo de tender la mano. ¿Cuántos dicen amén? Porque al Señor hay que amarlo, pero también al prójimo. Sí, pero es leproso, es malvado. Es prójimo. Y si tiene vida, es que Dios le está dando una oportunidad, dicen amén. Porque si Dios quisiera quitarle la vida, se la hubiera quitado desde cuándo. Pero Dios te tiene a ti y a mí, y esperando que tú y yo respondamos y vayamos y le demos el mensaje y que Él entienda. Porque Dios es paciente contigo, te ama, no quiere que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento y vivas. Y la gente se queda y te observa. Sí, yo quiero esa vida que tú tienes, porque te están viendo. ¿Cuántos dicen amén? Del otro modo, cuando dije antes, no, gracias, para ser como tú, mejor aquí me quedo. Pero cuando estamos en este plan, donde la ley, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no dejó fuera ni la gracia, ni la justicia, ni la misericordia. Y encima de esto viene la gracia de Dios en Cristo. ¿Dicen amén? Entonces, este capítulo 23 de Mateo, medítalo en casa y trata de meterte a la palabra, no para juzgar ni siquiera a los rabís de antes, sino para entender que de alguna manera puedo convertirme en eso. Ellos tenían muchas cosas que habían puesto para marcar quién sí era aceptable y quién no. ¿Sabes una cosa? En estos días hay muchos creyentes que batallan con esto. ¿Dónde empezó la distorsión de su vida espiritual? No lo sé. Pero
le han dado la importancia a muchas otras cosas. Y aquí vamos a terminar con esto y a continuar si Dios nos presta vida. Escuche, el énfasis en los años 70, ¿ya hablaste lenguas? A mí más de una docena de gente me agarró. Aquí está mi hermana mayor, la esposa de nuestro pastor general, Dios le bendiga. De vez en cuando viene a gozarse con nosotros, ¿verdad? Con el Señor. Aquí en lo personal, ¿cuándo te convertiste, hermano? Pues hace 3 años. ¿Y hablaste en lenguas? No. Qué lástima. Yo me estaba bautizando y allí el Espíritu Santo me agarró y, qué bien, gloria a Dios. Pastor, entonces las lenguas no. No, lee bien la Escritura, claro que sí, hay su momento. No me voy a salir del tema, pero te lo voy a explicar en las siguientes semanas, si Dios nos dé la oportunidad. Nos mantenemos en esta línea de pensamiento. El énfasis era ciertas cosas que nosotros queremos ver de la gente, muy a nuestro estilo. Con cuánta razón el Señor, vuelvo a repetir, dijo, el árbol por su fruto será conocido. Jesús en su plática con la humanidad habló del amor. Él mismo es la fuente de amor. Es la esencia de Dios mismo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. En esto conocemos la expresión de amor de Dios dando a su Hijo. ¿Dicen amén? Y este mensaje le va a dar a encontrar lo que hace un momento dije, entre Mateo y Juan, va a encontrar esto. Escuche bien. En este proceso de 3 años y medio que Cristo habló de este mensaje, donde respondía a la necesidad humana, hasta religiosos y líderes de sinagogas fueron impactados. Y muchos de ellos creyeron en Él, pero no lo confesaron para no ser expulsados del grupito. Si lo encuentras, Dios te bendiga, tú vas a ser el más beneficiado. ¿Dónde está? Entre Mateo y Juan. No nomás el pueblo. Es que oír a Jesús era algo diferente. No era oír a todos esos religiosos que les exigían cosas que ni siquiera ellos tocaban. En este mismo capítulo 23 de Mateo vas a encontrar que el Señor les dice, lo que ellos te digan que hagas, pero que ellos ni con un dedo lo tocan, no lo hagas. Los describe, los desnuda, en toda su hipocresía se las muestra. Por eso te digo que leamos la Escritura. ¿Dicen amén? No solo el pueblo, pero sus discípulos y muchos de estos religiosos, que entre algunos de ellos hicieron la diferencia como Nicodemo, que aunque vino a buscar de noche a Jesús, finalmente nació de nuevo. Primero se escondió y después ya no, hasta la tumba fue. ¿Dicen amén? Porque este es el cambio, este es lo que Dios hace. Cuando hay una transformación, sucede porque tú y yo mostramos al Señor entrega, decisión, acciones. Traemos la palabra a la práctica. Cristianismo no es teoría, cristianismo es estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando lo hacemos, Dios ve eso y Él honra a los que le honran. Y los discípulos, y después de los discípulos, comprendieron perfectamente el mensaje de Jesús. No excluir, sino incluir gente. ¿Cuántos dicen amén? Juan 3:16 lo dice en una palabra, porque de tal manera amó Dios a México. ¿Verdad? A todo el mundo. Esa es la expresión de amor de Dios, Cristo Jesús. Entonces el pueblo se abocó contra Jesús, la multitud le empezó a seguir. ¿Quién había hablado como él? Nadie. Unas palabras que no solo llegaban al oído, pero impactaban todo su ser y no sentían como un tema religioso. ¿Saben lo que estaban experimentando mucho? Y aún los pocos religiosos que se convirtieron, lo que estaban experimentando es una nueva criatura, un nuevo principio para vivir. ¿Cuántos dicen amén?
Y te voy a demostrar que lo entendieron bien. El amor de Dios fue en Cristo Jesús, es hoy y seguirá por la eternidad. Pero a veces no nos detenemos. ¿Tú quieres hablar lenguas? Gózate, seguro que sí. Tiene su lugar. Tiene su lugar. Pero te tengo que aclarar la Escritura. Se acabarán las lenguas, si no es que ya se están acabando. ¿Quieres ser profeta? Adelante, ¿por qué no? También la profecía se acabará. 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Si hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. En otras palabras, como el címbalo de la batería. Lástima que no tengo aquí a alguien que le pegara, pero eso es todo, puro ruido. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de manera que trasladase los montes. ¿Escucha bien? Hay gente que son cátedras hablando. Entienden y te hablan de ciencia y lo de este que el otro. No, pues te impresiona, te dejan con la boca así abierta. Es una cátedra. Escucha bien. Y si tuviera la fe, hermano, entonces quiere decir que personas con fe, sí, tienen fe para muchas cosas, pero descuidaron y ya se desemparejó con el amor. Si no tengo amor, no soy nada. Dice amén, nada soy. ¿Dicen amén? Amén. Sí, dijo alguien, pero yo tengo billetes y yo le ayudo a toda la gente. No, es que los billetes no alcanzan. Si repartiere todos mis bienes y diere de comer a los pobres y diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sabe usted que mucha gente da algo y no por amor? Y hay que tener cuidado porque esto empieza en casa. Espero que me sigan amando después de estos. Pero ¿cómo me molesta a mí? Pero me lo callo. Que estoy en una mesa, sobre todo una mesa, y que un hijo de familia o hija, mami, ¿quieres la mitad? Que ya no me gustó. Ya me llené. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay cosas que se hacen solo por otras razones, pero no por amor. Qué diferente, ¿no? Que un niño, una niña, un panqué así con crema y merengue encima y cajeta, lo que usted le ponga. Mami, tú primero muérdele, tú primero pruébalo. Porque tú lo hiciste, mamá. Marcaría una diferencia enorme, ¿no cree? Pero estoy hablando solo de un ejemplo. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que esto no lo he mirado solo en niños, en adultos. Vieja, ya me llené, ten, ahí cómete la mitad. Y cosas así por el estilo, ¿no? Pero ahora piense en cosas más grandes que hacemos y no es por amor. Ya me harté, ya no me gustó. ¿Sabes qué? Ya no me gusta esta camisa, a ver. Y lo más triste, hermano, vi que más o menos midas que igual que yo, te voy a dar esta camisa porque pues ya no me gusta. Y hay gente que lo hace. Con eso no estoy diciendo que no des, da a la segunda, da al necesitado. Pero si puedes, mejor dale una de las que te gustan a ti, dicen amén. En los viajes misioneros, modestia aparte, en los viajes misioneros, ingratos hermanos,
No sé si algunos ya me conocen o me lo hacen al tanteo. Ay, hermano, qué bonita camisa. Hermano, es tuya, tómala. Ahorita voy y me pongo otra. Me mandan encuerados los ingratos casi, solo con lo que traigo puesto. Pero es un gusto, es una bendición, dice la mera, hermano. Te quedas feliz, contento cuando lo haces por amor. Pero cuando ya no me gusta, ya no me queda, ni siquiera sientes satisfacción, nada, por amor. Yo espero que el Espíritu Santo nos esté mostrando todo el panorama. Hay mucha distorsión todavía con muchas personas que no han entendido lo que es la vida espiritual, cómo se ve, cómo le hago, a quién hay que imitar. Usa la misericordia del Señor, usa el amor, dicen amén. Y solo hay dos cosas en esta vida: ama a Dios y a tu prójimo. Y con esto se cumple la ley de los profetas. Pero hoy por hoy, como los religiosos se han inventado muchos límites o grupos, tú no alabas como yo, tú no te comportas como yo, tú allá, yo aquí. Yo no sé cómo le van a hacer pasar un apartado allá en el cielo, porque el Señor no tiene cuartitos individuales, dice la Biblia. Tiene mansiones, y piensa, una mansión no tiene un cuarto. ¿Qué nos sugiere una mansión? Hoy puedes a preparar lugar para unos cuantos, dijo el Señor, ¿verdad? No diga amén, así no dice. Hoy puedes a preparar lugar para ¿quién? Para vosotros. Señor habla en plural porque ama al mundo. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Primero Corintios 13:8, donde estamos, dice: el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Verso 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Todos los que tienen amor por Cristo y su prójimo, pónganse de pie, por favor. Llévate esto en tu corazón, que no se distorsione nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual está basada en amor a Dios y amar al prójimo. Y dentro de eso hay mucha tarea que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Bendita tarea, dicen amén, de amarnos, de buscarnos. ¿Qué es lo que no me deja sentirme realizado como un cristiano espiritual? Porque a veces me frustro y digo, no creo que yo pueda, yo miro como todos pueden y yo batallo. La transformación comienza cuando nos ponemos en serio a vivir y a envolvernos en el conocimiento de la palabra. Dicen amén. Y en el hacer la palabra. Bienaventurados los que oyen y guardan. ¿Qué hacen? No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Eso cambia las cosas. Y si hay algo que no te deja avanzar a ti y a mí, recuerda que algo está viviendo que no debe vivir en nosotros, es algo que debe morir. Por eso Pablo dice: haced morir en vosotros lo terrenal. Si algo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esta es nuestra vida, porque yo aquí ninguno lo miro en el aire volando con alitas. Estamos con los pies aquí en la tierra y lo vivimos en la carne, pero en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso podemos seguir avanzando. Incline su rostro y démosle gracias. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, te rogamos, permítanos ser esos puentes para seguir conectando al mundo contigo, reconciliando a las personas. Danos gracia para no mantenernos a distancia, Señor, del que sufre, del que el mismo mundo ha despreciado, porque ya no le sirve. Pero a tu pueblo, a tu iglesia, danos gracia, danos amor cada día más, para poder traer, dar la mano, levantar al caído, al necesitado, y compartir el mensaje de las buenas nuevas.
Tu palabra es clara, buenas nuevas es tu evangelio, es tu palabra, es la vida de Cristo, es vivir la vida de Cristo. Señor, gracias. Esta tarde nos vamos a nuestros hogares con tu bendición. Guárdanos y úsanos en nuestra propia familia, con vecinos, amigos, en el trabajo. Permítenos mantener ese testimonio, vida espiritual, visible, natural, donde quiera que nos permitas estar. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.